Jamás imaginé que a mis 63 años viviría una humillación tan grande que me dejaría temblando por dentro, como si me hubieran arrancado de golpe todo lo que un día creí ser para mi hija. Mi esposo y yo llegamos a la boda con el corazón latiéndonos de orgullo. Yo llevaba el vestido azul que ella misma había elegido conmigo meses atrás, y él llevaba el traje gris que se ponía solo para los días realmente especiales. Pero nada nos preparó para lo que vimos en la entrada de la iglesia. Una mesa adornada con flores blancas, velas encendidas, y en medio una fotografía nuestra ampliada en un marco dorado, rodeada por un letrero escrito a mano que decía: «No dejen entrar a estos dos». Sentí que las piernas se me doblaban. Fue como si la tierra me escupiera del lugar donde creí que pertenecía. Mi esposo, que siempre fue un hombre fuerte, se quedó paralizado. Noté cómo tragó saliva, cómo un destello de vergüenza cruzó por su mirada. Nunca lo había visto así. Los invitados se volvían discretamente hacia nosotros, cuchicheando. Algunos bajaban la mirada, otros se apartaban como si hubiéramos cometido un crimen. Yo no sabía si llorar, si gritar, si pedir explicaciones. Lo único que sentía era un dolor tan agudo que me dejó sin aire. ¿Cómo era posible que nuestra propia hija permitiera algo así? ¿Qué habíamos hecho para merecer semejante desprecio en el día más importante de su vida? Caminamos hacia atrás lentamente, sin darnos la vuelta del todo, como si al movernos demasiado rápido pudiéramos romper algo más que el silencio. Nadie vino a detenernos, nadie dijo una palabra. Fue como si dejáramos una sombra al irnos, como si ya no existiéramos para ellos. Cuando llegamos al coche, mi esposo abrió la puerta y se quedó allí, con la mano aún en el metal, respirando hondo. Yo apoyé mi mano en su hombro, pero no tenía fuerza para pronunciar nada. Nos sentamos en silencio, y sin encender siquiera la radio, nos fuimos. Ni un adiós, ni una explicación, nada. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Mientras el coche avanzaba por la avenida, veía cómo los árboles pasaban rápido, como si corrieran para no presenciar nuestra vergüenza. Me dolía el pecho. No podía dejar de pensar en los años que pasamos criando a nuestra hija, en las noches sin dormir, en los sacrificios, en los sueños que compartimos con ella. ¿En qué momento nos convertimos en personas que no merecían entrar a su boda? ¿Qué clase de mensaje pretendía enviarnos? El silencio entre mi esposo y yo se volvió tan espeso que parecía ocupar todo el interior del vehículo. Yo quería preguntarle qué pensaba, si creía que la culpa era mía o suya, pero sus ojos fijos en la carretera me hicieron comprender que él estaba atrapado en su propio dolor. Cuando llegamos a casa, no encendimos las luces. Nos sentamos en la sala, como dos sombras abandonadas dentro de un espacio que antes estaba lleno de risas. Mi esposo finalmente habló. Su voz estaba baja, ronca, como si le costara desprender cada palabra. «No entiendo», dijo. «No entiendo qué pudo haber pasado para que ella hiciera eso». Yo tampoco entendía. Había buscado razones en mi memoria, pero todo lo que encontraba eran pequeñas discusiones que jamás hubieran justificado semejante desprecio. Nada encajaba. Nada era suficiente para explicar ese golpe. Eran casi las 4 de la tarde cuando escuché un trueno en la distancia. La tormenta que anunciaban en el pronóstico comenzaba a caer, oscureciendo el cielo. Me miré las manos. Estaban frías, como si la sangre no quisiera circular. Me sentía vacía. Mi esposo se levantó y fue a la cocina a prepararse un vaso de agua, pero terminó apoyándose en el mesón, como si necesitara sostenerse para no venirse abajo. En sus ojos había algo que me partió el alma, una mezcla de decepción, culpa y una tristeza tan profunda que parecía eterna. 3 horas después de haber sido expulsado sin explicación, recibí un mensaje inesperado de una amiga que asistía a la boda. Su voz estaba entrecortada cuando habló por audio. No sé qué está pasando, pero cuando salieron de la iglesia, algo muy grave ocurrió. Algo que tú necesitas saber. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sentí una corriente helada recorriéndome la espalda. ¿Qué podía haber ocurrido? ¿Qué podía ser tan grave como para que alguien me llamara llorando? Le pedí que me lo dijera, pero la voz de mi amiga se quebró. Entre sollozos, solo alcanzó a decir: tu hija no sabía nada.
No sabía nada de ese cartel, y cuando salió de la iglesia, todo se vino abajo. Se escuchó un ruido detrás de ella, como gente hablando fuerte, pasos apresurados, una sirena distante. Mis manos temblaban. Mi esposo se acercó a mí al verme tan pálida, pero yo no podía hablar, no podía explicarle nada. La llamada se cortó. Me quedé con el teléfono en la mano, intentando procesar esas palabras. ¿Cómo que mi hija no sabía? ¿Cómo que todo se vino abajo? ¿Qué estaba ocurriendo en ese preciso instante, mientras yo estaba allí sentada consumiéndome en un silencio amargo? Me levanté con dificultad. Necesitaba aire. Abrí la puerta de la casa y la lluvia me golpeó de inmediato. Miré el cielo oscuro, las nubes cargadas, el viento que parecía arrastrarlo todo. Mi esposo me siguió y me puso una chaqueta sobre los hombros sin decir nada. Él sabía que estaba a punto de desmoronarme, así como yo sabía que él también estaba roto por dentro. Intenté armar el rompecabezas en mi mente. La foto, el cartel, la humillación pública. Y ahora esto. Algo no cuadraba. Algo estaba profundamente mal. Y lo peor es que comenzaba a sospechar que el origen de todo no estaba en mi hija, sino en alguien más. Alguien que siempre sintió la necesidad de controlarlo todo. Alguien que había tejido alrededor de ella una red de mentiras tan sutil que nosotros jamás la vimos venir. Cuando la lluvia arreció y empezaron a escucharse truenos más fuertes, supe que lo ocurrido en esa iglesia no solo iba a cambiar la vida de mi hija, sino la nuestra. Algo terrible estaba saliendo a la luz, y lo que descubriríamos esa noche sería apenas el inicio de un largo camino hacia una verdad que dolería más que cualquier humillación. Después de aquella llamada confusa, mientras la lluvia golpeaba el techo como si quisiera atravesarlo, me senté frente a la ventana y dejé que los recuerdos vinieran a mí sin filtros. A veces, cuando el presente duele demasiado, una se aferra a los retazos del pasado para intentar entender dónde comenzó a torcerse todo. Y en ese instante, con el corazón encogido, supe que debía mirar hacia atrás, hacia los años en los que mi hija aún me buscaba con los ojos llenos de ilusión, antes de que el silencio se volviera un muro entre nosotras. Mi hija, Clara, nació en una madrugada tranquila. Desde el primer momento fue un torbellino de energía, una niña curiosa que hacía preguntas imposibles y que quería aprenderlo todo. Siempre decía que algún día viajaría lejos y vería el mundo, y yo me reía, orgullosa, porque veía en ella un fuego que no debía apagarse. Mi esposo la adoraba. Era el tipo de padre que llegaba del trabajo cansado y aún así se tiraba al piso para jugar con ella durante horas. Éramos una familia sencilla, sin lujos, pero con un amor que parecía suficiente para sostenerlo todo. Sin embargo, cuando Clara cumplió 17 años, una sombra empezó a crecer entre ella y nosotros. Hubo un cambio, algo sutil al principio. Respuestas cortas, puertas cerradas, miradas esquivas. Yo pensaba que era simplemente la edad, la turbulencia natural de la adolescencia. Pero pronto descubrimos que había alguien nuevo en su vida. Un muchacho de sonrisa encantadora, modales impecables y un aire de confianza que en ese momento me pareció inofensivo. Daniel. Daniel tenía esa manera de hablar que hacía sentir que siempre tenía la razón. Era educado, atento, demasiado atento. Al principio me alegraba verla tan enamorada, tan luminosa, pero algo en él me inquietaba. No sabía ponerlo en palabras. Solo era una sensación que se instaló en mi pecho desde la primera vez que lo vi cruzar la puerta de nuestra casa, con un ramo de flores para mí y otro para Clara. Tenía una habilidad especial para caer bien, para adaptarse a cualquier ambiente, para conquistar a quien fuera necesario. Con el tiempo, esa sensación se transformó en sospecha. Clara comenzó a pasar menos tiempo en casa. Su carácter, antes dulce y expansivo, se volvió más reservado. Cuando hablábamos de Daniel, ella se tensaba, como si estuviera evaluando cada una de mis palabras. A veces, cuando intentaba aconsejarla, él aparecía en la conversación como una sombra que interpretaba mis dudas como ataques. Mi esposo me decía, «Déjala, es joven, está enamorada», pero yo sabía que había algo más profundo, algo que se nos escapaba. Una vez, mientras Clara estaba en su habitación, escuché cómo discutía por teléfono. Su voz temblaba. Pude oír claramente que decía, «No quiero elegir entre tú y mis padres. Ellos no me han hecho nada». Aquella frase se clavó en mi mente como una señal inequívoca de que Daniel la estaba presionando de maneras que no imaginábamos.
Cuando toqué a su puerta y le pregunté si estaba bien, me dijo que era solo un malentendido, que yo no debía preocuparme, pero sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de miedo y tristeza. Poco a poco, Daniel fue construyendo un círculo alrededor de ella, un círculo donde solo él tenía acceso. Comenzó a alejarla de sus amigos, a criticar sus decisiones, a intervenir en sus estudios. Cuando Clara expresó su deseo de ir a la universidad en otra ciudad, Daniel se opuso. Ella cedió. Cuando quiso viajar con una amiga, él prohibió la idea. Ella volvió a ceder. Él sabía exactamente cómo moldearla sin levantar sospechas. Había una habilidad casi calculada en sus gestos, en la forma en que la abrazaba después de una discusión, en la manera en que le decía que todo lo que hacía era por su bien. Mi esposo, aunque preocupado, se esforzaba en no juzgar demasiado. Su relación con Clara siempre había sido cercana, pero incluso él empezó a notar que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenábamos, Clara recibió un mensaje y su rostro se puso pálido. Dejó el tenedor sobre la mesa y dijo que tenía que irse. Cuando mi esposo intentó preguntarle si todo estaba bien, ella estalló en llanto. Dijo que estábamos interfiriendo, que no entendíamos nada. Luego salió corriendo. Esa fue la primera vez que sentí que la estaba perdiendo, que había una parte de su corazón que ya no me pertenecía. Los años siguientes fueron una colección de distancias. Clara ya no compartía sus sueños con nosotros. Sus visitas eran breves, y cuando venía se la veía inquieta, como si temiera que le preguntáramos demasiado. Daniel, por su parte, aparecía siempre con regalos o sonrisas que parecían ensayadas. Yo lo observaba moviéndose por la casa como si fuera un invitado que ya se sabía dueño de cada rincón. Y lo peor era que Clara parecía no notarlo. Con el tiempo, su relación se volvió oficial, luego seria, y finalmente Daniel le pidió matrimonio. Recuerdo perfectamente la tarde en que Clara vino a anunciarlo. Traía una mezcla de emoción y nerviosismo, como si temiera nuestra reacción. Mi esposo, siempre conciliador, la abrazó. Yo la felicité, pero dentro de mí crecía un vértigo que no podía ignorar. Algo me decía que ese matrimonio no sería un camino de luz para ella. El deterioro de nuestra relación se intensificó durante los preparativos de la boda. Clara nos avisaba de decisiones importantes sin consultarnos, e incluso cambió de fecha sin avisar. Cada vez que intentaba apoyarla, sentía que había una barrera invisible que me mantenía lejos. Era como si Daniel hubiera colocado mi nombre en una lista negra que solo él y ella entendían. Y ahora, después de ver ese cartel en la entrada de la iglesia, comprendía que la distancia entre nosotras había llegado a un punto irreconocible. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que Clara nunca habría sido capaz de una crueldad tan pública, tan hiriente. Ella, mi niña dulce, nunca habría permitido que una fotografía nuestra fuera exhibida de esa manera. Aquello no tenía su esencia. Aunque estuviera confundida, manipulada o dolida, Clara no era una mujer cruel, y fue en ese pensamiento, en esa certeza que latía dentro de mí, que empecé a sospechar que Daniel había ido más lejos de lo que imaginábamos. La llamada que recibí esa tarde, la voz temblorosa de mi amiga, las palabras entrecortadas que anunciaban un desastre, todo apuntaba a que esa manipulación, esos hilos invisibles que Daniel había tejido durante años, finalmente se habían roto frente a todos. Algo había salido mal, algo que él ya no podía controlar. Y quizás, solo quizás, era el principio de que la verdad por fin saliera a la luz. Me quedé mirando la ventana empañada por la lluvia y sentí que una historia mucho más oscura estaba a punto de revelarse. Una historia que llevaba años gestándose en silencio. Y aunque el dolor me atravesaba el pecho, supe que debía estar preparada para lo que descubriríamos en las próximas horas. Después de aquella llamada confusa, mientras la lluvia golpeaba el techo como si quisiera atravesarlo, me senté frente a la ventana y dejé que los recuerdos vinieran a mí sin filtros. A veces, cuando el presente duele demasiado, una se aferra a los retazos del pasado para intentar entender dónde comenzó a torcerse todo. Y en ese instante, con el corazón encogido, supe que debía mirar hacia atrás, hacia los años en los que mi hija aún me buscaba con los ojos llenos de ilusión, antes de que el silencio se volviera un muro entre nosotras. Mi hija, Clara, nació en una madrugada tranquila.
Desde el primer momento fue un torbellino de energía, una niña curiosa que hacía preguntas imposibles y que quería aprenderlo todo. Siempre decía que algún día viajaría lejos y vería el mundo, y yo me reía, orgullosa, porque veía en ella un fuego que no debía apagarse. Mi esposo la adoraba. Era el tipo de padre que llegaba del trabajo cansado y aún así se tiraba al piso para jugar con ella durante horas. Éramos una familia sencilla, sin lujos, pero con un amor que parecía suficiente para sostenerlo todo. Sin embargo, cuando Clara cumplió 17 años, una sombra empezó a crecer entre ella y nosotros. Hubo un cambio, algo sutil al principio. Respuestas cortas, puertas cerradas, miradas esquivas. Yo pensaba que era simplemente la edad, la turbulencia natural de la adolescencia, pero pronto descubrimos que había alguien nuevo en su vida. Un muchacho de sonrisa encantadora, modales impecables y un aire de confianza que en ese momento me pareció inofensivo. Daniel. Daniel tenía esa manera de hablar que hacía sentir que siempre tenía la razón. Era educado, atento, demasiado atento. Al principio me alegraba verla tan enamorada, tan luminosa, pero algo en él me inquietaba. No sabía ponerlo en palabras, solo era una sensación que se instaló en mi pecho desde la primera vez que lo vi cruzar la puerta de nuestra casa con un ramo de flores para mí y otro para Clara. Tenía una habilidad especial para caer bien, para adaptarse a cualquier ambiente, para conquistar a quien fuera necesario. Con el tiempo, esa sensación se transformó en sospecha. Clara comenzó a pasar menos tiempo en casa. Su carácter, antes dulce y expansivo, se volvió más reservado. Cuando hablábamos de Daniel, ella se tensaba, como si estuviera evaluando cada una de mis palabras. A veces, cuando intentaba aconsejarla, él aparecía en la conversación como una sombra que interpretaba mis dudas como ataques. Mi esposo me decía, déjala, es joven, está enamorada. Pero yo sabía que había algo más profundo, algo que se nos escapaba. Una vez, mientras Clara estaba en su habitación, escuché cómo discutía por teléfono. Su voz temblaba. Pude oír claramente que decía, no quiero elegir entre tú y mis padres. Ellos no me han hecho nada. Aquella frase se clavó en mi mente como una señal inequívoca de que Daniel la estaba presionando de maneras que no imaginábamos. Cuando toqué a su puerta y le pregunté si estaba bien, me dijo que era solo un malentendido, que yo no debía preocuparme, pero sus ojos tenían un brillo extraño, una mezcla de miedo y tristeza. Poco a poco, Daniel fue construyendo un círculo alrededor de ella. Un círculo donde solo él tenía acceso. Comenzó a alejarla de sus amigos, a criticar sus decisiones, a intervenir en sus estudios. Cuando Clara expresó su deseo de ir a la universidad en otra ciudad, Daniel se opuso. Ella cedió. Cuando quiso viajar con una amiga, él prohibió la idea. Ella volvió a ceder. Él sabía exactamente cómo moldearla sin levantar sospechas. Había una habilidad casi calculada en sus gestos, en la forma en que la abrazaba después de una discusión, en la manera en que le decía que todo lo que hacía era por su bien. Mi esposo, aunque preocupado, se esforzaba en no juzgar demasiado. Su relación con Clara siempre había sido cercana, pero incluso él empezó a notar que algo no estaba bien. Una noche, mientras cenábamos, Clara recibió un mensaje y su rostro se puso pálido. Dejó el tenedor sobre la mesa y dijo que tenía que irse. Cuando mi esposo intentó preguntarle si todo estaba bien, ella estalló en llanto. Dijo que estábamos interfiriendo, que no entendíamos nada. Luego salió corriendo. Esa fue la primera vez que sentí que la estaba perdiendo, que había una parte de su corazón que ya no me pertenecía. Los años siguientes fueron una colección de distancias. Clara ya no compartía sus sueños con nosotros. Sus visitas eran breves, y cuando venía se la veía inquieta, como si temiera que le preguntáramos demasiado. Daniel, por su parte, aparecía siempre con regalos o sonrisas que parecían ensayadas. Yo lo observaba moviéndose por la casa, como si fuera un invitado que ya se sabía dueño de cada rincón. Y lo peor era que Clara parecía no notarlo. Con el tiempo, su relación se volvió oficial, luego seria, y finalmente Daniel le pidió matrimonio. Recuerdo perfectamente la tarde en que Clara vino a anunciarlo. Traía una mezcla de emoción y nerviosismo, como si temiera nuestra reacción. Mi esposo, siempre conciliador, la abrazó. Yo la felicité, pero dentro de mí crecía un vértigo que no podía ignorar.
Algo me decía que ese matrimonio no sería un camino de luz para ella. El deterioro de nuestra relación se intensificó durante los preparativos de la boda. Clara nos avisaba de decisiones importantes sin consultarnos, e incluso cambió de fecha sin avisar. Cada vez que intentaba apoyarla, sentía que había una barrera invisible que me mantenía lejos. Era como si Daniel hubiera colocado mi nombre en una lista negra que solo él y ella entendían. Y ahora, después de ver ese cartel en la entrada de la iglesia, comprendía que la distancia entre nosotras había llegado a un punto irreconocible. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que Clara nunca habría sido capaz de una crueldad tan pública, tan hiriente. Ella, mi niña dulce, nunca habría permitido que una fotografía nuestra fuera exhibida de esa manera. Aquello no tenía su esencia. Aunque estuviera confundida, manipulada o dolida, Clara no era una mujer cruel. Y fue en ese pensamiento, en esa certeza que latía dentro de mí, que empecé a sospechar que Daniel había ido más lejos de lo que imaginábamos. La llamada que recibí esa tarde, la voz temblorosa de mi amiga, las palabras entrecortadas que anunciaban un desastre, todo apuntaba a que esa manipulación, esos hilos invisibles que Daniel había tejido durante años, finalmente se habían roto frente a todos. Algo había salido mal, algo que él ya no podía controlar. Y quizás, solo quizás, era el principio de que la verdad por fin saliera a la luz. Me quedé mirando la ventana empañada por la lluvia y sentí que una historia mucho más oscura estaba a punto de revelarse, una historia que llevaba años gestándose en silencio. Y aunque el dolor me atravesaba el pecho, supe que debía estar preparada para lo que descubriríamos en las próximas horas. Después de aquella llamada interrumpida y del desconcierto que dejó en mi pecho, pasé varios minutos mirando el teléfono, como si fuera a revelarme por sí solo lo que estaba sucediendo en la iglesia. Mi esposo caminaba de un lado a otro de la sala, inquieto, con los pasos cortos y tensos que siempre hacía cuando algo lo superaba emocionalmente. No hablábamos. Era como si ambos temiéramos que cualquier palabra pronunciada pudiera quebrar la frágil estructura que sostenía la poca calma que nos quedaba. La tormenta seguía rugiendo afuera, pero una tormenta mucho más feroz empezaba a formarse dentro de mí. Había una certeza que crecía con cada minuto que pasaba. Lo que había ocurrido en la entrada de la iglesia no era obra de nuestra hija. Y si ella no había sido capaz de organizar semejante humillación pública, entonces alguien más la había llevado a cabo, y ese alguien tenía nombre y rostro: Daniel, el hombre que desde hacía años moldeaba la vida de Clara a su antojo, como un artesano sin empatía que trabaja la arcilla hasta dejarla irreconocible. Tomé mi bolso con manos temblorosas. Dentro guardaba todo lo que siempre llevaba: llaves, pañuelos, mi cuaderno pequeño lleno de anotaciones y un sobre que había descubierto días atrás mientras ordenaba uno de los cajones del escritorio de mi hija. No lo había leído entonces porque me pareció algo personal, algo que no debía tocar, pero ahora ese sobre parecía un pedazo de verdad escondida, un hilo que podía llevarme al origen del desastre que estábamos viviendo. Lo abrí con cuidado. Adentro encontré una carta escrita con la letra de Clara, torpe, apurada, como si hubiera estado temblando mientras la escribía. La carta comenzaba así: Mamá, si estás leyendo esto, es porque algo anda mal. No sé cómo decirte lo que siento, pero Daniel me está controlando más de lo que debería. Me hace dudar de mis propios pensamientos, me convence de cosas que no soy capaz de verificar. Sentí un nudo en la garganta al avanzar en la lectura. Clara describía situaciones inquietantes, discusiones que no recordaba haber tenido, encuentros con amigos que luego Daniel aseguraba que habían hablado mal de ella, celos injustificados que él justificaba como cuidado, decisiones que ella tomaba sin saber si eran verdaderamente suyas o si provenían de las palabras dulces y manipuladoras de él. La carta terminaba con una frase devastadora: A veces siento que estoy perdiendo partes de mí, mamá, y no sé cómo recuperarlas. Apreté el papel entre mis manos. Me dolía hasta el alma. Mi hija había estado atrapada en un mundo que Daniel había construido alrededor de ella, y yo no había sabido ver la profundidad de su angustia. Ese sobre introducía una nueva verdad. Clara necesitaba ayuda mucho antes de que aquel cartel apareciera en la entrada de la iglesia, y lo peor era que probablemente nunca tuvo el valor de entregarme esa carta.
Tal vez la había escondido esperando un momento de lucidez, un instante de valentía que nunca llegó. Mi esposo se detuvo frente a mí cuando me vio llorar en silencio. Le extendí el sobre sin decir palabra. Él lo leyó lentamente, deteniéndose en cada frase como si necesitara confirmar que había entendido bien. Al final, se llevó las manos al rostro. Nos estaba pidiendo ayuda, murmuró. Y nosotros no supimos verla. Yo asentí, aunque la culpa me pesaba como una piedra en el pecho. Pero había otra cosa rondando mi mente. Si Clara no sabía del cartel, entonces alguien lo había colocado sin su consentimiento. Y ese alguien debía estar intentando arruinar cualquier puente entre ella y nosotros. ¿Con qué propósito? ¿Qué ganaba Daniel alejándola de su familia hasta ese extremo? La respuesta no tardaría en llegar. Decidí llamar de nuevo a mi amiga. Esta vez contestó entre sollozos. Me dijo que no podía hablar mucho, que el ambiente en la iglesia estaba tenso, que algunas personas estaban discutiendo y que el sacerdote había tenido que intervenir. Luego bajó la voz y agregó. Cuando Clara salió, vio la foto. No entendía nada. Preguntó quién había hecho eso, y alguien mencionó el nombre de Daniel. Ahí empezó todo. Ese fue el momento en que sentí que algo dentro de mí se rompía por completo. No solo por la humillación, sino porque por primera vez en mucho tiempo mi hija había defendido nuestra dignidad, había preguntado, había sentido dolor por nosotros. Entonces mi amiga dijo algo aún más inquietante. Hubo un forcejeo. Él quiso que entrara igual, pero ella se negó. Estaba llorando, diciendo que no podía casarse con alguien capaz de algo así. La boda prácticamente se detuvo. El aire se me escapó del pecho. Mi esposo se agarró al respaldo de la silla. Era demasiado para procesar en una sola tarde. La boda suspendida, Clara enfrentando a Daniel, un secreto que se desmoronaba, y nosotros, afuera, en la oscuridad de nuestra casa, sin comprender el alcance de lo que estaba ocurriendo. Necesitaba respuestas más concretas, y las obtuve de la persona que menos esperaba, la madre de Daniel. Ella y yo nunca habíamos tenido una relación cercana, pero conocía mi número desde hacía años. Me llamó al caer la noche. Su voz temblaba. «Necesito pedirte perdón», dijo. «Nunca debí callar tantas cosas». Me confesó que Daniel había tenido comportamientos controladores desde muy joven, que siempre necesitaba tener poder sobre quienes tenía cerca, que manipulaba las situaciones para quedar como víctima o héroe, dependiendo de lo que le convenía. Pero lo que más me impactó fue cuando reveló que él tenía deudas, muchas más de las que Clara sabía, y que la boda significaba para él un contrato económico, un escudo contra sus propios errores. Tu hija tiene una herencia materna que él siempre ha visto como una oportunidad, dijo. No quería que ustedes estuvieran cerca porque temía que le abrieran los ojos. Sentí un escalofrío. Todo encajaba de golpe como piezas que llevaban años dispersas sin sentido. Daniel no solo quería controlar a Clara, quería aislarla para poder disponer de su estabilidad económica, de su futuro, de cualquier recurso que ella tuviera. Y nosotros éramos una amenaza directa a ese plan. Aquel cartel en la entrada de la iglesia no era un acto de desprecio de mi hija, era una advertencia, un intento de cortar los lazos que él consideraba peligrosos para sus intenciones. Pero Clara, finalmente, había visto la máscara caer. Y yo sabía que lo que había ocurrido en la salida de la iglesia sería apenas el primer temblor de un terremoto emocional mucho mayor. El momento en que Clara confrontara toda la verdad sería el instante que cambiaría para siempre el destino de todos nosotros. La noche cayó con un silencio inquietante, apenas interrumpido por el sonido distante de la lluvia golpeando los aleros. Mi esposo y yo permanecíamos en la sala, sentados en extremos opuestos del sofá, como dos seres intentando sostenerse en medio de un naufragio emocional. Después de la llamada de la madre de Daniel, sentí que el mundo que conocía se había fracturado. Todo cobraba sentido y, al mismo tiempo, parecía tan absurdo, tan irreal, que mi mente luchaba por asumirlo. Me levanté para encender una lámpara pequeña. La luz cálida llenó un rincón de la habitación, pero no logró disipar la oscuridad que llevaba dentro. ¿Cuánto tiempo había estado Daniel manipulando a nuestra hija? ¿Cuántas decisiones que creíamos suyas habían surgido realmente de él? ¿Cuántas lágrimas había derramado Clara en silencio, mientras nosotros, ciegos, creíamos que era solo estrés o cansancio? El simple pensamiento me revolvía el estómago.
Me acerqué al escritorio donde seguía abierto el sobre con la carta de Clara. Me dolía pensar que ella había escrito esas líneas sola, sintiéndose atrapada, temiendo quizá que no la creyéramos o que Daniel descubriera sus dudas. Esa carta era un grito ahogado, uno que no habíamos escuchado a tiempo. Mi esposo, con los ojos rojos y la respiración pesada, rompió finalmente el silencio. «Esto no es solo manipulación emocional», dijo. «Esto es obsesivo, premeditado». Asentí. Daniel no era simplemente un hombre inseguro o controlador. Era alguien capaz de planificar cada movimiento con precisión quirúrgica, de moldear a Clara a su conveniencia, de borrar lentamente su independencia hasta convertirla en una versión debilitada de sí misma. Entonces recordé algo que hasta ese momento había pasado desapercibido. Semanas atrás, mientras ayudaba a Clara a probarse un vestido, noté un ligero temblor en sus manos. Le pregunté si estaba bien. Respondió con una sonrisa que ahora sé que era falsa. «Es solo ansiedad», dijo. Pero había en su mirada una sombra que no entendí entonces. Ahora sabía que aquella sombra llevaba el nombre de Daniel. Decidí revisar mi teléfono y buscar conversaciones antiguas con Clara. Tal vez había señales, mensajes, pistas que en su momento no percibí. Entre los chats encontré uno de hace 2 meses donde ella me pedía que no la visitáramos sin avisar. Era extraño, porque antes siempre decía que extrañaba nuestras visitas espontáneas. Le pregunté por qué, y ella respondió: «Daniel se siente incómodo. Dice que interrumpimos su descanso». En ese momento lo tomé como un capricho, pero ahora comprendía que él estaba delimitando territorio, aislándola de nosotros de manera progresiva. También hallé una conversación donde Clara me contaba que había dejado de ver a su amiga Mariana, con quien era muy cercana desde la secundaria. «Daniel cree que Mariana me mete ideas raras en la cabeza», había escrito. Recordé cuánto lloró Mariana cuando supo que no sería dama de honor. Pensé que era una discusión entre jóvenes. No imaginé que era otra pieza del plan de Daniel. Cortar lazos, uno por uno, hasta dejar a Clara dependiendo emocional y socialmente de él. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse. Cerca de las 11 de la noche, escuchamos un vehículo detenerse frente a la casa. Mi esposo y yo nos miramos, alertas. A través de la ventana, vimos una figura bajando del coche, encogida bajo un paraguas negro. Era la madre de Daniel. Venía sola y lloraba. Abrí la puerta antes de que tocara. Entró empapada, temblando. Se sentó en la silla del comedor y, sin siquiera pedir un vaso de agua, soltó la confesión que llevaba años guardando. «Daniel no es como ustedes creen. Nunca lo ha sido». Sus palabras parecían arrastrar un peso insoportable. Nos contó que desde pequeño Daniel mostraba una necesidad constante de controlar su entorno. Si un juego no salía como él quería, lo destrozaba. Si un amigo no aceptaba sus reglas, lo apartaba. Pero con el tiempo, esa rigidez infantil se transformó en dominio emocional. De adolescente tuvo relaciones turbulentas con 2 chicas. Ambas terminaron alejándose de sus propias familias bajo su influencia. Una incluso denunció acoso psicológico, pero él supo manipular la situación hasta quedar como víctima. «Cuando conoció a Clara», continuó su madre, «vi el mismo patrón, la misma fascinación repentina, la misma intensidad, el mismo deseo de convertirla en alguien totalmente dependiente». Se tapó el rostro con las manos. Yo intenté advertirle, pero él me amenazó con desaparecer de mi vida si intervenía. Mi esposo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Y el cartel?», preguntó con voz contenida. Ella asintió, avergonzada. «Lo planeó para humillarlos. Quería que Clara creyera que ustedes ya no la respetaban, que se alejaban por voluntad propia. Pensó que, si ustedes no entraban, ella quedaría completamente bajo su control». Yo sentí un mareo. El nivel de crueldad era insoportable, pero lo que vino después nos dejó sin palabras. «Él había preparado algo más», dijo la madre, bajando aún más la voz. «Un contrato prenupcial que Clara firmaría después de la ceremonia. Ella no sabía lo que contenía. Daniel había hecho arreglos para que parte de su patrimonio quedara administrado por él, y necesitaba justificar por qué ustedes no estaban presentes. Por eso el cartel, por eso toda esta mentira». Me levanté de golpe. La traición era tan grande que parecía una daga clavada lentamente en el corazón. No solo había manipulado su mente, estaba planeando apoderarse de su futuro.
Mi esposo, con la mandíbula tensa, preguntó: ¿Y qué pasó en la iglesia después de que ella vio el cartel? La madre de Daniel respiró hondo. Clara lo confrontó. Le pidió explicaciones. Él negó todo, hasta que alguien dijo que lo había visto colocando la fotografía. Ahí perdió el control. Intentó llevarla a la fuerza al auto, pero ella gritó. Hubo gritos, empujones. La boda se detuvo. Mi sangre se heló. Imaginé a mi hija llorando, temblando, protegiéndose del hombre al que pensaba entregar su vida, y nosotros, lejos, sin poder hacer nada. Entonces la madre de Daniel terminó con una frase que marcó ese momento para siempre. Clara sabe la verdad ahora, pero lo que acontecerá después dependerá de cómo enfrente la caída de su propio mundo. Y supe que lo peor estaba por venir, que las piezas aún no habían terminado de caer, que el día de la boda no sería recordado por flores o música, sino por la revelación del monstruo que vivía detrás de la sonrisa de Daniel. Pasé la noche en vela, sentada en la orilla de la cama, con la mirada perdida en la ventana empañada. Mi esposo había intentado dormir, pero el silencio de la casa era demasiado pesado, demasiado denso, como si todos los secretos revelados comenzaran a materializarse en el aire. La madre de Daniel se había ido apenas pasada la medianoche, dejando tras de sí un rastro de culpa y miedo. Ella sabía que su hijo había cruzado un límite del que tal vez no habría retorno. Y yo sabía que la vida de mi hija estaba a punto de derrumbarse sobre ella como un edificio sin cimientos. A medida que la madrugada avanzaba, comenzaron a llegar mensajes de distintos invitados. Algunos hablaban de gritos, otros de un forcejeo, otros de la decisión de Clara de encerrar a Daniel en una sala mientras pedía que cancelaran todo. Nadie sabía más. Nadie tenía claro qué pasaría con la ceremonia, ni con el futuro de una pareja que, hasta esa mañana, todos creían sólida. Me dolía saber que Clara enfrentaba sola todo aquel caos, rodeada de gente que no entendía la profundidad del drama que estaba viviendo. Cuando el primer rayo de luz asomó entre las nubes cargadas, supe que ya no podía seguir esperando pasivamente. Mi hija había sido manipulada durante años, pero la lucha que estaba librando en ese momento exigía algo más que silencio y prudencia. Debía estar a su lado, aunque ella no lo pidiera, aunque no supiera que nos necesitaba. La maternidad no se abandona por conveniencia, se sostiene incluso cuando todo lo demás se fractura. Fui a la cocina y encontré a mi esposo sentado a la mesa, con las manos cruzadas y los ojos rojos de cansancio. Tenía esa expresión grave que solo aparecía cuando sabía que se aproximaba una decisión difícil. «Tenemos que ir», dije. Él levantó la mirada. Dudó un instante, pero finalmente asintió. Ambos comprendíamos que la herida causada por el cartel era insignificante comparada con el infierno que Clara estaba atravesando. Mientras nos preparábamos para salir, mi mente repasaba una y otra vez las palabras de la madre de Daniel. Aquella revelación había encendido una llama dentro de mí, una mezcla de indignación y una fuerza protectora que creía haber perdido con los años. Sentí que mi edad, mis cansancios y mis cicatrices se convertían en una armadura necesaria. Iba a enfrentarme al hombre que intentó destruir a mi hija desde dentro. Iba a mirarlo a los ojos y recordarle que no estaba tratando con una familia frágil, sino con padres que aún sabían luchar. Salimos bajo un cielo gris que prometía más tormenta. En el auto, ninguno habló durante el trayecto. Ambos sabíamos que las palabras eran inútiles en ese momento. La verdad ya había salido a la luz, y lo único que quedaba era enfrentar sus consecuencias. Mi pecho latía con fuerza, no por miedo, sino por una determinación que me sorprendía. A los 63 años, pensé que ya no quedaban batallas por librar. Qué equivocada estaba. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Al llegar a la iglesia, la escena era desoladora. Flores tiradas en el suelo, bancas desplazadas, voces tensas dentro del salón anexo. Un grupo de familiares discutía, otros intentaban calmar a los invitados que aún permanecían allí, confundidos, murmurando hipótesis absurdas. Apenas nos vieron acercarnos, algunos desviaron la mirada con vergüenza. Otros, quizá movidos por la curiosidad morbosa, nos miraron fijamente. Pero yo no estaba allí para ellos. Mi objetivo era Clara. Entré decidida, ignorando el evidente rumor que provocó nuestra presencia.
Mi esposo caminaba detrás de mí, con pasos firmes, como si cada uno de ellos fuera una declaración silenciosa de fuerza. Al fondo del salón vi a mi hija. Estaba sentada en una silla, con el vestido blanco arrugado, el maquillaje corrido y la respiración agitada. Cuando levantó la mirada y me vio, algo en su rostro se quebró. No fue vergüenza ni culpa. Fue un alivio tan profundo que me dejó sin aire. «¿Mamá?», murmuró, como si no supiera si tenía derecho a pronunciar esa palabra después de todo lo ocurrido. Caminé hacia ella sin dudarlo. Ella se levantó, temblando. Cuando la abracé, sentí todo su cuerpo derrumbarse contra mí. Lloró como cuando era niña, cuando se caía y corría hacia mis brazos buscando consuelo. Mi esposo la rodeó con los brazos también, y por un momento, el mundo se redujo a ese abrazo que intentaba contener años de manipulación, miedo y silencio. Yo no sabía nada. «No sabía nada», repetía ella entre sollozos. «Lo sé, hija», le dije acariciándole el cabello. «Ya lo sabemos todo». La puerta del fondo se abrió bruscamente y Daniel apareció acompañado de 2 personas que parecían intentar calmarlo. Tenía el rostro desencajado, la corbata suelta y una rabia que no había intentado ocultar. Cuando nos vio, su expresión cambió de ira a desafío. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo con voz tensa. No respondí. Caminé hacia él, despacio, como quien se acerca a un animal que ha demostrado ser peligroso. Vi en sus ojos la misma frialdad calculada que un día me hizo desconfiar de él. «Clara ya no está bajo tu control», dije con calma, «y no volverá a estarlo». Él soltó una carcajada amarga. «Ustedes no entienden nada. Ella me necesita. Yo soy lo mejor que le ha pasado». Mi esposo avanzó, pero le puse una mano en el brazo para detenerlo. No quería violencia, quería verdad. «Lo mejor que le ha pasado», repetí. «¿Así llamas a destruir sus lazos, quebrar su confianza, usar su patrimonio y aislarla de quienes la aman?» Sus ojos se abrieron apenas, sorprendido de que supiéramos tanto. Ese leve gesto confirmó todo. No tenía defensa posible. Había sido descubierto. Clara, detrás de mí, dio un paso adelante. Su voz, aunque temblorosa, llevaba una fuerza nueva. «Daniel, ya no puedo seguir contigo. Lo que hiciste hoy, lo que hiciste todo este tiempo, ya no puedo justificarlo». Él intentó acercarse, pero 2 invitados lo sujetaron. Ya nadie estaba de su lado. La boda estaba oficialmente rota. Daniel, el hombre que había construido una red de mentiras alrededor de mi hija, había perdido el control, y el verdadero derrumbe apenas acababa de comenzar. Cuando Clara pronunció aquellas palabras, «Ya no puedo seguir contigo», el silencio dentro del salón se volvió tan pesado que casi podía escucharse caer. Los invitados que aún quedaban intercambiaron miradas nerviosas. Algunos retrocedieron unos pasos. Otros contuvieron la respiración como si estuvieran presenciando el último acto de una tragedia que nadie esperaba. Daniel, sujeto por 2 hombres que intentaban evitar que se acercara, tenía el rostro completamente desencajado. El control que siempre había ejercido sobre cada situación se le escapaba entre los dedos. Mi hija, todavía con el vestido blanco manchado y el maquillaje corrido, parecía sostenerse con una fuerza que no sabía que tenía. Yo la observaba desde un costado, sintiendo un torrente de emociones: orgullo, miedo, tristeza, rabia. Era como ver a la niña que criamos renacer frente a nosotros, desprendiéndose de una sombra que la había perseguido durante años. Pero lo peor, y a la vez lo más revelador, aún estaba por ocurrir. Un murmullo creciente comenzó a escucharse desde la parte exterior de la iglesia. Voces alteradas, pasos apresurados, un grupo de invitados entrando y saliendo sin rumbo claro. Alguien gritó que llamaran al sacerdote. Otros pedían calma. Fue entonces cuando el coordinador del evento se acercó a Clara y le dijo algo al oído. Ella abrió los ojos con horror y llevó una mano a la boca. «¿Qué pasa?», pregunté acercándome. Clara, con voz quebrada, respondió: «Dicen que afuera hay algo que tenemos que ver». No lo dudé ni un segundo. Mi esposo y yo la acompañamos hacia la puerta lateral, mientras los demás seguían detrás, empujados por la tensión del momento. Al salir, una ráfaga de aire frío nos golpeó el rostro. El cielo seguía gris, pero la lluvia se había reducido a un rocío fino que caía como ceniza. Los escalones de la iglesia estaban sembrados de pétalos húmedos, arrastrados por el caos. Y allí, en medio del atrio, rodeado por varios invitados que intentaban intervenir,
Estaba el fotógrafo contratado para la boda, un hombre joven con expresión aterrada. En sus manos sostenía un sobre, y en su rostro se notaba el miedo de alguien que ha sido cómplice sin querer. Clara lo reconoció al instante. «¿Qué haces aquí? ¿Qué está pasando?», le preguntó. El fotógrafo tragó saliva y levantó el sobre con manos temblorosas. Esto me lo dio Daniel hace una semana», confesó. Me pidió que lo entregara justo cuando ustedes salieran de la iglesia. Dijo que era una sorpresa para los invitados, pero yo no sabía que era algo malo». El murmullo creció de inmediato. Daniel, desde la puerta del salón, forcejeaba para acercarse, gritando que no lo escucharan. 2 hombres lo contenían, y la madre de él lloraba sin consuelo, repitiendo que su hijo estaba enfermo, que necesitaba ayuda. Clara tomó el sobre con manos temblorosas. Lo miró como quien sostiene una serpiente viva. Yo pude ver la fuerza con la que respiraba, como si intentara prepararse para lo peor. Mi esposo se acercó un paso, listo para sostenerla si sus rodillas fallaban. «Clara», dije suavemente, «no estás sola». Ella abrió el sobre. Dentro había varias fotografías impresas en alta resolución. Al verlas, un escalofrío recorrió mi espalda. Daniel había preparado una colección de imágenes manipuladas digitalmente, donde Clara aparecía en situaciones comprometedoras, abrazando a otro hombre, entrando en un motel, besando a alguien que no era él. Era grotesco, frío, calculado. Su objetivo era claro: destruir su reputación frente a todos, justificar su furia, convertirla en la villana de una historia que solo existía en su mente. Clara retrocedió un paso, como si hubiera recibido un golpe en el pecho. «Esto es mentira, murmuraba, horrorizada. La gente comenzó a hablar en voz alta, indignados, sorprendidos, otros incrédulos. Yo sentí como la sangre me hervía. Jamás imaginé que Daniel pudiera descender a un nivel tan bajo, tan oscuro. El fotógrafo, desesperado, alzó las manos. Él me dijo que si no entregaba esto, me demandaría. Dijo que quería protegerse, que ella lo engañaba. Clara rompió en llanto. «Nunca te engañé, nunca. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste llegar tan lejos?» Daniel logró zafarse un segundo de quienes lo contenían y avanzó unos pasos hacia ella. «Porque no iba a dejar que me destruyeras. Yo sabía que querías irte, lo sabía, y no iba a permitirlo». La rabia de su voz, mezclada con un miedo primitivo a perder el control, reveló aquello que tanto ocultaba. Daniel no amaba a Clara, la poseía. Y la posibilidad de perderla lo había empujado a un nivel de locura que ya no podía encubrir. Los invitados formaron un círculo alrededor de nosotros. Algunos grababan con el móvil, incrédulos ante la magnitud del escándalo. El sacerdote salió, pálido, con una expresión mezcla de vergüenza y compasión. La madre de Daniel cayó de rodillas, suplicando que su hijo se detuviera. Entonces, Clara hizo algo que nadie esperaba. Se secó las lágrimas, se irguió lentamente y levantó las fotos frente a todos. «Esto», dijo con voz quebrada pero firme, «es lo que estaba a punto de firmar mi vida hoy. Un hombre que me vigila, que me manipula, que me humilla, que quiere construir verdades falsas para retenerme. Yo no voy a casarme contigo, Daniel. No voy a ser tu prisionera». Fue un momento histórico, un quiebre absoluto. Daniel gritó su nombre, desesperado, como si aún pudiera recuperarla por la fuerza. Pero 2 hombres lo sostuvieron con mayor firmeza. Finalmente, la madre del sacerdote pidió que alguien llamara a la policía. Había suficientes pruebas de acoso, manipulación y daño emocional. Clara se volvió hacia mí y cayó en mis brazos. «Mamá, perdóname. Yo no sabía». La abracé con toda la fuerza de mis años. «No tienes nada que perdonar. Ya estás despertando. Eso es lo que importa». Cuando la policía llegó, Daniel ya no gritaba. Murmuraba palabras incoherentes, como si finalmente comprendiera que había perdido todo. No solo a Clara, sino la máscara que lo protegió durante años. Ese día, cuando los invitados salieron de la iglesia, no presenciaron una boda. Presenciaron el derrumbe de un hombre que construyó su vida sobre mentiras y el renacimiento de una mujer que había dejado de pertenecerle. La policía se llevó a Daniel esposado, mientras los últimos invitados se dispersaban en un silencio atónito que contrastaba con el estruendo emocional que aún vibraba en el aire. Clara, aún temblando,
observaba cómo el hombre al que estuvo a punto de entregarle su vida desaparecía dentro de la patrulla. No había alivio inmediato, ni triunfo. Había un vacío enorme, un hueco que solo aparece cuando la verdad estalla y deja al descubierto años de heridas invisibles. Mi esposo y yo la sosteníamos por los brazos, como si temiéramos que el viento pudiera llevarse lo que quedaba de ella. El sacerdote nos pidió que entráramos un momento para que Clara pudiera sentarse. Nos acomodamos en una pequeña sala junto al altar. Apenas cruzamos la puerta, Clara rompió a llorar con una intensidad que me desgarró. No eran lágrimas solo de miedo o vergüenza, eran lágrimas de liberación, de alguien que había sostenido demasiado durante demasiado tiempo. Se cubrió el rostro con las manos y supe que ese llanto era el primer paso para recuperar lo que Daniel le había arrebatado: su voz, su voluntad, su identidad. Mi esposo se inclinó frente a ella. «Hija, no estás sola. Estamos aquí. Lo estaremos siempre». Clara lo miró como si escuchara esas palabras por primera vez en años. «Perdón por no haber visto antes lo que estaba pasando», dijo entre sollozos. Yo me senté a su lado y le tomé las manos. Él era experto en ocultarse. «No es tu culpa». Nunca lo fue. Mientras hablábamos, llegó la madre de Daniel. Tenía los ojos hinchados, el maquillaje corrido y una expresión derrotada. Se arrodilló frente a Clara sin atreverse a tocarla. «Perdóname», dijo con la voz rota. «Debí detenerlo, debí hablar, pero tuve miedo, y ahora tú has pagado el precio». Clara no dijo nada por unos segundos. Luego, con un gesto suave, le pidió que se levantara. «Su comportamiento no es tu responsabilidad», respondió. «Cada quien carga con su verdad y con lo que hace con ella». Afuera, la lluvia había vuelto a caer, ligera, constante, como si el cielo también intentara limpiar el desastre de aquella tarde. Yo observé a mi hija, agotada, vulnerable, pero más fuerte de lo que había sido en mucho tiempo. Su mirada ya no estaba nublada. Había dolor, sí, pero también claridad. Era como si el velo que Daniel había tendido sobre su vida finalmente se hubiera rasgado por completo. Un oficial regresó para pedir una declaración. Clara respiró hondo y se puso de pie. «Estoy lista», dijo. Sus palabras me estremecieron. Esa frase no pertenecía a la mujer manipulada que habíamos visto en los últimos años, sino a alguien que finalmente había recuperado el control de su destino. Esa tarde no celebramos una boda. Celebramos la caída de una mentira y el renacimiento de mi hija. Los días que siguieron fueron un torbellino de declaraciones, abogados y rumores que se esparcían por la ciudad como ceniza llevada por el viento. Daniel enfrentó cargos por falsificación, coacción y acoso, y aunque intentó justificarse, la evidencia era demasiado contundente. Clara, por primera vez en mucho tiempo, no tembló al verlo sentado frente a las autoridades. Había recuperado un poder que él creyó haber destronado para siempre: su dignidad. Y verla alzar la cabeza con firmeza fue la venganza más elegante que jamás imaginé. Mientras tanto, mi esposo y yo nos convertimos en el refugio de nuestra hija. Volvió a dormir en su antigua habitación, ahora no como una joven confundida, sino como una mujer decidida a reconstruirse. Cada mañana desayunábamos juntos y a veces la encontraba mirando por la ventana, reflexionando sobre el tiempo perdido. Pero ya no había culpa, sino una comprensión madura de lo vivido. «No voy a quedarme atrapada en el pasado, mamá», me dijo una noche. «Daniel me robó años, pero no le permitiré robarme lo que viene». Su fuerza me conmovió profundamente. Un domingo, mientras caminábamos por el parque, Clara se detuvo en seco. Frente a nosotras, varias mujeres hablaban en círculo, algunas llorando. Una de ellas reconoció a mi hija y se acercó tímidamente. «Fui novia de Daniel hace años», confesó. «Pasé por lo mismo que tú». Otra mujer dio un paso adelante. «Y yo también». Clara abrió los ojos, sorprendida y devastada al mismo tiempo. Eran 3, quizá 4, todas con historias similares, todas marcadas por la manipulación de un hombre que había perfeccionado su crueldad en silencio. Ese día, algo en Clara se encendió. Las escuchó con atención, compartió lo que había vivido, y cuando el sol comenzó a ocultarse, me tomó del brazo y dijo: «Creo que sé cuál será mi próxima lucha». La verdadera venganza nació allí, sin gritos, sin rencor, sin violencia. Clara decidió colaborar con un grupo de apoyo para mujeres víctimas de manipulación psicológica.
Quería llevar su experiencia a lugares donde pudiera sanar a otros, donde pudiera levantar la voz por quienes aún no se atrevían. Daniel había intentado destruirla, pero lo único que logró fue que mi hija descubriera la fuerza que siempre tuvo. El día que se dictó la sentencia final contra él, no hubo celebración ruidosa, solo un silencio profundo en el que Clara respiró hondo y dijo: «Se terminó». Y en efecto, ese capítulo oscuro cerró para siempre. Esa noche cenamos en casa. Encendí velas, preparé su comida favorita y brindamos con una copa de vino. «Por lo que viene», dijo Clara. «Por ti», agregué yo. Mi esposo sonrió orgulloso, y en ese instante supe que la vida, con todos sus quiebres, siempre ofrece oportunidades para renacer, porque el amor, cuando es verdadero, no solo rescata, también reconstruye. Hoy, al mirar hacia atrás, comprendo que la vida tiene una manera extraña de mostrarnos la fortaleza que aún guardamos, incluso cuando creemos haberla perdido. Nunca imaginé que la boda de mi hija, aquel día que debía ser de alegría, se convertiría en el inicio de su libertad. Pero así fue. Cada lágrima, cada duda y cada miedo nos llevaron hasta este punto, un lugar donde Clara volvió a ser dueña de sí misma y donde yo, con mis 63 años, descubrí que nunca es tarde para luchar por quienes amamos. La veo caminar con paso firme, hablando con otras mujeres, extendiendo la mano que un día ella misma necesitó, y en silencio, agradezco haber sido testigo de su renacimiento. Si algo aprendí, es que la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y cuando lo hace, ilumina incluso los rincones más oscuros. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te llegó al corazón, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y comentar desde qué ciudad nos estás viendo. ¿Qué te pareció y qué harías tú en mi lugar? Me encanta leer cada uno de sus comentarios. Hasta la próxima historia.